tenerla preparadas. El libro de Hechos, para el día de hoy, hermanos, vamos a estar estudiando del versículo, capítulo 2, del versículo 4 al versículo 13. Eso es lo que vamos a incluir el día de hoy en nuestro tema. Hechos, capítulo 2, versículos del 4 al 13. Tema para el día de hoy, hermanos, lleva por nombre, es tiempo de hablar. Es tiempo de hablar, así se llama. El propósito que persigo con este tema, hermanos, es enseñar a la congregación que es tiempo de predicar la palabra de Dios para que otros conozcan las maravillas de nuestro Señor. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor, hermanos. Voy a leer versión Reina Valera. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos hablar en cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Oremos. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, porque es tu fidelidad la que nos tiene en este lugar para seguir aprendiendo tu palabra. El día de hoy, Señor, lo que pretendemos con este tema, Padre bendito, es que tu pueblo, Señor, comprenda que todo hijo de Dios, que todo nacido de nuevo, debe pasar, Señor, de la teoría a la práctica. Debe pasar, Señor, de la teoría a la práctica, Padre. Debemos comprender, debemos aceptar que es tiempo de hablar y que otros, Señor, deben escuchar tu santa y divina palabra. Porque es solo por medio de la palabra, Señor, que la gente conocerá el Evangelio de Jesús. Es solo por medio de la palabra, Señor, que la gente llegará al arrepentimiento. Y es solo por medio de la palabra, Señor, que la gente conocerá las maravillas que solo tú tienes y solo tú puedes dar. En tus manos estamos, Señor. Sé con cada uno de nosotros, mi Dios. Y aprovechando, Señor, la oración que estamos haciendo juntos, en grupo, como iglesia, Padre bendito. El día de hoy te pedimos por los enfermos, Señor, por todo aquel que esté pasando por una enfermedad, Señor, por todo aquel que esté pasando por una dificultad. Pero, oh bendito Padre, como tú has puesto, Señor, en el corazón de este siervo, Padre bendito, de una manera especial, Señor, yo te pido, Padre, por la salud de Julio. Yo te pido, Señor, por la vista de Julio. Yo te pido, Señor, por esa enfermedad que le aqueja, Señor, a este hermano, a este varón, Señor. Yo te pido, Señor, que sea tu palabra, primero que nada en su vida, Dios. Que sea, Señor, en todo momento Él y su búsqueda, Padre, hacia tu palabra, mi Dios. Pero también, Señor, si es de tu agrado, Señor, yo te pido que sanes este cuerpo, que sanes, Señor, esos ojos, que sanes, Padre, para que Él sea un testimonio vivo del poder que hay en ti, Señor, para otras personas. Gracias, Señor, porque sé, Padre bendito, que al sanar, mi Dios, Él buscará, Señor, de la misma forma que al día de hoy, servirte, honrarte y darte la gloria. En tus manos estamos, pues, Padre bendito, y en tus manos están las vidas de cada uno de mis hermanos que se encuentren enfermos al día de hoy. Bendice conforme a tu voluntad. Sana si es tu voluntad. Y si no, mi Señor, que sigamos confiando en que en medio de esa enfermedad, en medio de ese problema, en medio de esa dificultad, estás con nosotros. Amén. Ocupe su lugar, por favor, amado. Muy bien. Es tiempo de hablar, hermanos. Es tiempo de hablar, se llama nuestro tema el día de hoy.
Fíjense, hermanos, que yo recuerdo cuando éramos niños, a mi hermano y a mí nos gustaba mucho jugar a diferentes cosas, pero una de las de los juegos que me acuerdo que más nos gustaba era agarrar las sillas de mi mamá, de la cocina, y ponernos a jugar a los mecánicos. Nos gustaba mucho jugar a eso, hermanos. Agarrábamos las sillas y nos acostábamos abajo de la silla y según esto estábamos haciéndole a la mecánica. Pero de pronto, hermanos, dentro del mecánico con el mecánico llegaba un cliente gabacho. Llegaba un cliente que hablaba inglés, hermanos. Y pues obviamente mi hermano y yo pues empezábamos a hablar inglés. Hermanos, era que buenos éramos, sueltitos, hermanos, con una facilidad increíble, sin trabarnos, hablábamos inglés. Y pues, ¿cuál era el problema? Que simplemente no era inglés. Sí, de pronto, "Oh, what's the matter? Oh, no, my friend, yeah, sí, y luego yo le decía, te estoy diciendo esto. Oh, yo te estoy respondiendo esto. Pero hermanos, era solo un deseo, era solo un anhelo. Y créame, amado, la verdad, yo creo que teníamos mi hermano y yo un grave problema, porque yo creo, hermanos, que no entendíamos ningún idioma. Y usted se preguntará, ¿por qué, hermano Eri? Porque yo me acuerdo muy bien, hermanos, que mi mamá nos decía, hagan caso, socarrones, hagan caso que no entienden. ¿Cuántas veces les tengo que hablar? Y venía la frase matona. ¿En qué idioma hablo? Por eso digo, hermano, no entendíamos ningún idioma. Hermanos míos, hoy yo quiero enseñarte algo muy importante. Hoy yo quiero recordarte algo bien importante. Yo hoy quiero que sepas y que recuerdes que es tiempo de hablar. Es tiempo de hablar, hermanos. Es tiempo de hablar. Vamos pues a desarrollar el tema que nos tiene aquí. Comenzando, hermanos, con Hechos 2:4, pero la parte B. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos en la parte A? Ok, Hechos 2:4. Acompáñame con su vista, por favor. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Por el momento hasta ahí. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. La nueva traducción viviente, hermanos, ¿alguien la trae? ¿Qué dice? Ahí, esa es la clave. Y comenzaron a hablar en qué, Mené, dilo fuerte, en otros idiomas, amados míos. ¿Cuánta falta hace el día de hoy la palabra de Dios? ¿Cuánta falta hace el día de hoy que se predique la palabra de Dios? ¿Por qué, hermanos? Porque hoy muchas gentes quieren que Dios se manifieste. Porque hoy muchas iglesias buscan que en sus servicios se derrame el Espíritu Santo, que en sus servicios se manifieste el poder de Dios, que de sus servicios y en sus servicios la gente tenga un encuentro sobrenatural con su Señor. Hermanos, amados, amigos, hay tanta gente que solo quiere ir a eso, a una iglesia. ¿A qué, hermano Eric? A esperar que Dios se manifieste. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero lo cantábamos, hermanos. Lo cantábamos hace algunos años. No sé si se acuerden. Había un canto que entonábamos que decía, Dios está aquí. ¿Se acuerdan, hermanos? Dios está aquí. ¿Dónde? En la iglesia. En la iglesia. Hermanos, es bien importante que aprendemos y que aprendamos que es tiempo de hablar.
Pero es bien importante también, hermanos, que aprendamos que es tiempo de que cada uno recuerde lo que estamos y lo que hemos estado aprendiendo. Por eso decía ahorita en mi oración, es tiempo, hermanos, de pasar de la teoría a la práctica, de pasar, hermanos, de la teoría a lo que realmente es, porque créanmelo, mucha gente se sabe versículos de la Biblia, mucha gente se sabe la teoría que enseña la Biblia, pero no lo es tiempo de hablar, hermanos, es tiempo de hablar. Yo hoy quiero traer a tu mente, hermanos, algo que tú debes de saber. Dios está en ti. Dios está en ti. No limites ni encierres a Dios a un lugar. No limites ni encierres a Dios en un edificio. ¿Y por qué lo digo, hermanos? Y yo me acuerdo mucho cuando era pequeño que íbamos en el camión, ¿sí? Y se acordarán, yo me imagino que la gran mayoría de ustedes que venimos de un trasfondo católico, cuando pasábamos por la iglesia o por una iglesia, yo me acuerdo mucho, mi mamá se quedaba callada, nos chitaba y persínese, ¿sí? Y yo me acuerdo que al principio yo le decía, ¿pero por qué? Y ella me decía, porque estamos pasando por la casa de Dios, ¿sí? Porque estamos pasando por la casa de Dios. Ya después de que pasamos a la iglesia, nos ponía otro bachón o nos regañaba, o qué sé yo. Pero en ese pedacito, hermanos, se respetaba, porque era la casa de Dios. ¿Saben una cosa, hermanos? Hay mucha gente, aún en las iglesias evangélicas, que piensa que la presencia de Dios solo está en la iglesia. Por eso les digo, es tiempo de que apliquemos lo que hemos aprendido, porque hasta aquí hemos aprendido que ahora somos el templo del Espíritu Santo. Yo no niego, hermanos, no niego que Dios está en este lugar, porque estamos reunidos para alabar a Dios. Pero lo más importante es que Dios está en ti. Dios vive en ti, así que no lo limites. No lo limites solo a un culto. No lo limites solo a la iglesia. Insisto mucho en esto, porque hay quienes van a la iglesia a buscar a Dios. ¿A dónde vas? A la iglesia, a buscar a Dios, a buscar de Dios, a aprender de Dios. No, hermano, ciertamente a eso venimos a este lugar. Pero yo te voy a decir algo bien importante. Dice Pastor Juan Mabán lo siguiente, aquí no vienes a buscar a Dios. A Dios, si eres su hijo, lo traes desde tu casa. A Dios, si eres su hijo, viene contigo desde tu casa. Hermanos, es tiempo de hablar, pero es tiempo de hablar la verdad. Es tiempo de predicar la verdad. Pero voy más allá, hermanos. Es tiempo de vivir la verdad. No limites entonces al Señor, hermano, a un tiempo de un servicio. Dios está entre nosotros, insisto, porque ahora tú y yo, como hijos de Dios, tú y yo, como nacidos de nuevo, somos adoradores. De hecho, insisto, así abrió el servicio nuestra hermana Claudia. Sí, somos adoradores. Alabemos al Señor. Alabemos con todo. Con salterio, con arpas, con guitarras, con cuerdas, con todo. Pero sobre todo, hermanos, con nuestro corazón. Sobre todo, hermanos, con nuestra vida. Es tiempo de hablar. Es tiempo de hablar. No lo olviden nunca. Ahora ustedes somos adoradores y la palabra nos enseña que debemos hacerlo. Debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Están de acuerdo, hermanos? Entonces, es tiempo de hablar la palabra de Dios. ¿Por qué es importante que remarque hoy el día de hoy, perdón, el día de hoy esto yo? Porque hay muchos hermanos, hay muchas personas que anhelan y piden, porque muchos malentienden el pasaje que hoy les voy a enseñar. Muchos aseguran, hermanos, que solo así
es el cumplimiento de la promesa que viene en la Escritura. ¿Por qué les puse eso? ¿Qué dice ahí, hermano? Clarísimo, ¿sí o no? No entendemos nada. Sin embargo, en teoría, son diversos idiomas. Yo le aseguro que si hubiera aquí una persona que es de donde se habla eso, lo reconocería de inmediato como nosotros reconocemos que dice ahí. ¿Sí o no? ¿Qué dice ahí, hermanos? Porque somos mexicanos, porque hablamos español. Pero si estuviera un árabe y le dijera yo, ¿qué dice ahí? Él diría lo que nosotros dijimos ahí. No sé. ¿A dónde voy? ¿A dónde quiero llegar? Comenzaron a hablar en otras lenguas. Hay gente, hermanos, hay personas en determinadas congregaciones que se desviven por querer hablar en lenguas, que se desviven porque se derrame el Espíritu Santo sobre su vida y los bautice, como ya aprendimos la semana pasada, que es muy diferente el bautismo del Espíritu que la llenura del Espíritu. Pero como no saben, hermanos, ellos piensan que hablar en lenguas es como una experiencia donde el espíritu me controla de tal manera que yo empiezo a balbucear palabras, que yo empiezo de pronto a tararear palabras, que yo empiezo en determinado momento a hablar sin razón o sin sentido. No debemos confundirnos, porque aquí la palabra de Dios es bien clara, hermanos. Lo voy a leer. Y fueron llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Y comenzaron a hablar en otras lenguas. El hablar en lenguas fue una consecuencia, ¿de qué, hermano Eri? De la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Pero ahí le va. Y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ojo, bien importante. Vamos al trasfondo. Los discípulos se habían sometido a Cristo. ¿Están de acuerdo, hermanos? Ya lo aprendimos. Capítulo 1 y capítulo 2, primera parte. El Señor les dice, vayan a Jerusalén y ahí espérense. Y luego después va a llegar sobre ustedes a los 50 días el Espíritu Santo que les va a dar poder. ¿Están de acuerdo? Ellos estuvieron ahí, ellos obedecieron, ellos se sometieron. Los discípulos dejaron el control en manos de Cristo. Eso permitió su llenura, hermanos. Después de que fueron llenos, como lo hablábamos la semana pasada, fue que se desbordó. El punto clave aquí, ellos recibieron primero una preparación, ellos recibieron primero un entrenamiento, ellos recibieron primero una capacitación y pónganme mucha atención, no es mi objetivo burlarme de nadie ni ofender a nadie, ¿sí? Pero es bien importante y lo que voy a decir a lo mejor le causa risa, pero no es para reír, es porque quiero que aprendan, porque es tiempo de hablar, de hablar la verdad. Ellos recibieron pues una preparación, un entrenamiento, una capacitación. A mí no me tocó, hermanos. Personalmente a mí no me tocó. Pero mi esposa me platica que cuando ellos eran niños, en determinado momento, a la iglesia a la que pertenecían, los vinieron a capacitar. De pronto dijeron, dijo mi pastor, va a venir la semana que entra una visita, normalmente venían de Estados Unidos, va a venir una visita y nos va a capacitar para que ustedes sean preparados para hablar en lenguas. Y me platica mi esposa, hermanos, que los paraban a ellos como niños y les decían, bueno, hoy les vamos a enseñar cómo deben hablar en lenguas, cómo debe ser el proceso, los vamos a capacitar. Y dice ella, hermanos, que siendo niños, los paraban así en un costado y empezaban a orar por ellos
y de pronto les empezaban a apretar la panza. Sí, les empezaban a apretar la panza y les decían lo que debían sentir. Y tú vas a sentir, te vamos a apretar y tú vas a sentir cómo recorre. Y de pronto, es decir, hermanos, sentimientos y emociones. ¿Sí? Alguien es fácil de manipular, hermanos, cuando no sabemos. Y sobre todo cuando tenemos un deseo. ¿De qué? De que me toque lo que le tocó al otro. De que me bendigan como bendijo al otro. Oh, si el hermano ya habló en lengua, yo quiero ser igual de espiritual que él. Yo quiero ser igual de santo que él. Insisto, en este caso, se capacitaba pensando que eran hablar en lenguas. Tomando este pasaje que el día de hoy les estoy enseñando, es tiempo de hablar, hermanos. Es tiempo de hablar, pero de hablar la verdad. ¿Y por dónde voy a empezar? Con la palabra lenguas. Lenguas. Griego, glosá, que significa idioma. Significa lenguaje. Vamos a fortalecer lo que les quiero enseñar. Primera de Corintios 12:7. Fuerte, por favor. Gracias, Cristian. Regáleme otra versión. Esta me gusta. Para que procuremos, ¿qué, Carla? El bien de los demás. Versión Reina Valera. Pero a cada uno les es dada manifestación del Espíritu para provecho. ¿Alguien tiene otra versión diferente? Para el bien común, para los demás, para el otro, para todos. Escuchen, por favor, hermanos, porque aquí Pablo lo está dejando bien claro. ¿Y por qué es importante lo que acabamos de leer y lo que está enseñando Pablo? Porque hoy, hermanos, la gente dice hablar en lenguas por una razón, por una simple y sencilla razón, que los demás vean que son espirituales. ¿Sí? Que los demás vean que son llenos de un poder que no todos son, que son llenos de algo que no todos son, pero que todos deben ser. Es un error. Es un error. ¿Por qué, hermano Eris? Porque ellos piensan que el que habla lenguas es más santo. ¿Sabe una cosa? El pensar eso contradice la palabra. El decir eso es hacer a un lado lo que la palabra enseña. ¿Por qué? Porque actualmente, hermanos, en muchos lugares se sueltan hablando en lenguas. Desde el púlpito, por ejemplo, alguien que está predicando, y lo vemos en redes sociales y en muchos lugares, de pronto se pone a hablar en lenguas, a tararear, a esto y lo otro, y la congregación no entiende nada, no entiende nada. Según esto que dio el Espíritu Santo sobre él, empieza a hablar en lenguas, pero la congregación no entiende. ¿Por qué se contradice con la palabra? Porque la palabra dice que debe ser para provecho. ¿De quiénes? De todos, de la iglesia. ¿Sí, hermanos? Es tiempo de hablar. Es tiempo de hablar, hermanos. Y muchas veces, tristemente, los que hablan lenguas o que dicen, y lo pongo entre comillas, hablar en lenguas, solo lo hacen para lucirse, hermanos. Solo lo hacen para sentirse superiores. Solo lo hacen para sentirse únicos y especiales. ¿Qué pensaría Pablo, hermanos? Un hombre que dijo, miserable de mí. ¿Qué pensaría Isaías, hermanos? Un hombre en determinado momento se dijo inmundo de labios. ¿Qué pensaría el salmista, hermanos, cuando dijo que no era más que un gusano? Esto como que a muchos no les gusta, hermanos, pero es palabra de verdad. Y es tiempo de hablar la verdad. Porque el hombre, hermanos, debe saber
cuál es su lugar. El hombre debe comprender, hermanos, qué posición tiene. Pero también, hermanos, el hombre debe dar a Dios su lugar. ¿Por qué? Porque el soberano es Dios, porque el santo es Dios, el perfecto es Dios, el digno es Dios, hermanos míos. Demos a cada quien lo que corresponde. ¿Y por qué, hermano Eri? Porque es Cristo el que hizo la obra. Fue Cristo, hermanos, el que sufrió. Fue Cristo el que batalló. Fue a Cristo, hermanos, al que ofendieron. Fue a Cristo el que crucificaron. Es Cristo el que salva. El que salva es Él. El que sana es Él. El que libra es Él. El que da vida es Él. Hermanos, Dios nos ha dado dones a los hombres, pero no para beneficiarnos los hombres. Dios nos ha dado dones, pero para provecho de los que nos rodean, para beneficio de los que lo escuchan. Fíjense bien, hermanos, porque es tiempo de hablar, ¿eh? Hechos 2, 5 y 6, por favor. ¿Cuál es el Iván? Es el versículo 2. ¿Recuerdan que nos lo enseñó Iván? Y de repente viene del cielo un estruendo como de un viento. ¿Sí? Estruendo como de viento. Iván nos lo dejó bien claro. Viento hace normalmente referencia al Espíritu Santo. Pongan atención, hermanos, por favor. Yo quiero que se vayan bien enseñados el día de hoy, pero necesitan poner atención. Viento normalmente es relacionado con el Espíritu Santo y se utiliza la palabra griega neuma, ¿recuerdan? Como de neumático. ¿Con qué inflas un neumático? Con aire. Sí, de ahí viene la palabra neumático. Neuma. Pero aquí, hermanos, viento aquí, y debo aclarar que solo se menciona 2 veces más en el Nuevo Testamento, es la palabra noes, con P anterior. P-N-O-E-S para los que escriben. Noes, que significa golpe de aliento. Es un soplar fuerte. No es viento físico, es un sonido. ¿Sí? Aquí no está diciendo que sopló, dice un estruendo. Cuando escuchamos un estruendo, cuando truena un regulador de la comisión, ¿qué escuchamos, hermanos? Un estruendo, ¿sí? Un ruido, algo fuerte. Bueno, hermanos, eso es lo que hace denotar esta palabra. Eso es lo que da a entender. No es un viento físico, es un sonido. Pero imagínense el sonido, hermanos. Dice Pastor John MacArthur lo siguiente. Este sonido es como si hubiera sido un huracán que había salido del cielo. Dios exhaló al Espíritu Santo. Esto es bien interesante, hermanos. Es tiempo de hablar, pero también es tiempo de aprender. Yo escuché esta frase, hermanos, me gustó muchísimo y se las quiero transmitir. Yo lo que quiero es que ustedes aprendan, que aprendan bien, pero sobre todo, ¿para qué? Para que sepan responder. ¿Sí? Esta frase me gustó y dice así, el que come Biblia no come cuentos. ¿Sí me escucharon? El que come Biblia no come cuentos. El que aprende la palabra, hermanos, el que aprende realmente la palabra, el que se mete realmente en la palabra, no cualquiera va a venir y lo va a engañar. No cualquiera va a venir y lo va a convencer. No cualquiera va a venir, hermanos, y lo va a poner a sangolotear. No. El que come Biblia no come cuentos, y eso es bien cierto. Fíjense bien. En el contexto bíblico inmediato, el Espíritu Santo llenó a 120 hombres que estaban en una casa, ¿lo recuerdan? ¿Sí? Dice la Biblia, llegó sobre ellos
sobre los 120, el Espíritu Santo, y les dio poder. Pero fue un estruendo y se quedito. Obviamente fue mucho más. Ese ruido, muchos lo escucharon. Vuelvo al ejemplo del regulador de la Comisión Federal. De repente se escucha un estruendo y alguien dice, algo pasó. Alguien dice, seguramente fue esto, pero los que están seguros qué fue lo que pasó son los que, ¿qué, hermanos? Los que viven cerquita, los que lo ven. ¿Sí? Ok. Mucha gente lo oyó. Mucha gente escuchó, hermanos. Mucha gente alrededor fue testigo del estruendo que se escuchó, de algo increíble. Y como en todos lados, hermanos, dice mi Abby, que a cenar y al chisme no hay quien diga no. Y es cierto, ¿sí o no? Al cenar y al chisme no hay quien diga no, hermanos. ¿Qué fue lo que pasó? Escucharon un estruendo. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué fue. Vamos a ver qué sucedió. El Espíritu de Dios bajó a la tierra. Todos lo oyeron. Todos lo oyeron. Pero solo los discípulos se llenaron. Esos discípulos comenzaron a hablar, pero hermanos, no balbuceos, no lloriqueos, no brincoteos. La Biblia lo dice claramente. Comenzaron a predicar la palabra de Dios. Los oían en su propia lengua. Dice el pastor José Ruman lo siguiente: ¿qué era la lengua? Era una capacidad, hermanos, sobrenatural de hablar y alabar a Dios en las palabras de un idioma que él o ellos no hablaban, ni conocían, ni entendían. ¿Sí? La gente entendía lo que hablaba. Ellos estaban maravillados. ¿Maravillados por qué? Porque decían, no está hablando en mi idioma. ¿Sí? De repente mi esposa pone música en inglés y yo comienzo a cantarla, hermanos. Y yo comienzo a cantar la canción en inglés y me dice mi esposa, wow, mijo, ese idioma no lo conocía. Y le digo, ¿por qué cantando en inglés? Voy con esto, voy a traerlo a la palabra. Imagínense que de pronto, ya ustedes están conscientes de que no sé hablar inglés. Yes or not? Yes. Ok. Ok. Es un idioma, hermanos, que no hablo ni domino. Obviamente, como todos, table, pencil, pen, shoe, o shoes, ¿cómo? Ahí está la prueba. Pero ¿qué tal si de pronto, hermanos, yo empiezo a predicar en inglés? Wow. ¿Qué tal si de pronto yo empiezo a predicar en inglés? Miren, ¿por qué vino esta imagen a mi mente? Porque mientras preparaba esta parte, vino a mi mente Adolfo. Adolfo, el novio de Stephanie, ¿lo recuerdan? Él estuvo varias ocasiones aquí con nosotros. Y vino a mi mente él, hermanos, porque él estuvo aquí varias veces. Y él, yo volteaba y estaba así, hermano, con atención. Y de repente volteaba con Stephanie y asentía. Me miraba con atención. De pronto como que leía su Biblia, pero la verdad no me entendía. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Están de acuerdo? Yo le decía, Dios te bendiga, y él me decía, amén, amén. Y como que le decía a Stephanie, ¿qué me dijo? Que God bless you. ¿Me explico? Él no me entendía. No había nadie que le tradujera para comprender la predicación. Entonces, ¿a dónde voy? Por más interés
por más deseo, la predicación no podía ser comprendida por él, hermanos. Si de pronto, por un milagro de Dios, el Espíritu Santo toma el control de mi lengua y me diera la habilidad, hermanos, y el poder de hablar inglés para hablarle en específico a él, eso sería hablar en lenguas. ¿Sí? Y usted puede estar pensando, wow, hermano, eso estaría suave. Puede pasar, hermanos, Dios es poderoso. ¿Sí? Lo que puede pasar. Sin embargo, ¿sabe una cosa? Créanme, hermanos, no es necesario. No es necesario. ¿Por qué, hermano Eri? ¿Por qué predicaciones en inglés? ¿Por qué hay Biblias en inglés? ¿Sí o no? Tanto que se nos ocurrió una idea, a mi esposa se le ocurrió, teníamos una Biblia ahí, inglés-español, le dijo, oye, esta le ayudaría mucho a Adolfo, y se la regalamos. Entonces, hermanos, ¿puede hacerlo el Señor? Sí, pero ya está desparramado el Espíritu, hermanos. Ya está, hermanos, perdón, las Biblias en todos los idiomas. ¿Sí? Es tiempo de hablar, hermanos, pero de hablar la verdad. Entonces, ¿por qué sucedió esto aquí, hermano Eri? ¿Por qué la Biblia lo dice? Vamos a ver la razón. Hechos 2:7. Gracias, hermana. ¿Alguien tiene otra versión? Gracias, Victoria. Una tercera versión. Gracias, Cristian. Estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Estos estaban atónitos, palabra griega, existemi, significa atónitos, asombrados, pero también, hermanos, hace referencia a espantados o estupefactos. Usted puede decir, ¿y cómo no, hermano? ¿Y cómo no? Si están escuchando algo nuevo, les están predicando y les están predicando en su idioma. Eso es verdad, eso es cierto. Sin embargo, hermanos, es tiempo de hablar, es tiempo de que aprendan, es tiempo de hablar la verdad. Escuchen, por favor. ¿No son galileos todos estos? ¿Dónde está la clave? Yo les he dicho muchas veces que nada en la palabra está por estar. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué tuvo que decir y aclarar Lucas el concepto de Galileos? ¿Por qué? ¿Cuál es la clave? ¿Por qué eso? ¿No son Galileos todos estos? Miren, hermanos, cuando estas personas hacen esa exclamación, realmente están siendo despectivos. ¿Sí? Están siendo despectivos. Es una expresión de desagrado. Era como decir, estos ignorantes están hablando, están predicando. Eso es lo grandioso de Dios, hermanos. Eso es lo increíble de Dios. Estos ignorantes, sí. Hermanos, Dios no usa solamente elocuentes, doctorados, estudiados, no, hermanos, deletreados, no. La palabra del Señor me dice y me enseña que de lo más vil se agradó el Señor. ¿Y por qué están hablando estos galileos la predicación? Porque el Señor está comprobando y fortaleciendo su palabra de lo más vil, porque eso eran los galileos. Los galileos, hermanos, eran considerados pueblerinos, eran considerados altamente impuros, eran considerados de clase baja y con una observancia religiosa menos estricta. Bueno, pues a esos son a los que está usando Dios para compartir el Evangelio. Eso es lo que Dios usó para difundir el Evangelio. Si usted me permite un poquito de contexto histórico, Galilea, hermanos, era una región de paso, ¿lo recuerdan? ¿Sí? Pero era una región de paso no solo para judíos, también para muchos gentiles.
Y debido a su interacción, hermanos, con otras culturas, ¿sí? Los galileos eran vistos como menos respetuosos. Para cerrar el punto, dice un comentarista, de Jerusalén salían los líderes religiosos, pero los galileos, en pocas palabras, eran considerados como campesinos atrasados, a tal extremo, y usando la palabra. ¿Se acuerdan cuando Gamaliel dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? ¿Por qué? Porque eran menospreciados. Nazaret era un pueblo pequeño de Galilea, hermanos. Entonces, ¿por qué estaban atónitos? ¿Por qué estaban asombrados? Porque normalmente estas personas eran objeto de burla. Ser entonces llamado Galileo, hermanos, era como si fuera un insulto para alguien. Era un menosprecio. Pues esos son los predicadores. Ahora estos son los que estaban hablando en otros idiomas. ¿Sí? Fortalezcamos y respaldemos lo que quiero transmitirles. Hechos 2:8. Bien. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? En el versículo 4, la palabra original lenguas es la palabra glosa, ya se los dije. En este versículo 8, la palabra lenguas original es la palabra dialectos. Dialectos. ¿Y qué significa dialectos? Lengua, discurso o idioma. Hace referencia, hermanos, a un idioma propio. En México hay muchas, ¿cómo se llama? Regiones, pero no regiones. Etnias, gracias, que hablan su propio dialecto. ¿Están de acuerdo? Aquí mismo en la Sierra Tarahumara. Hablan su propio dialecto. ¿Qué es un dialecto? Es una variedad de lengua que se diferencia por su propio léxico, pronunciación y gramática. ¿Por qué es esto importante, hermano Eri? Porque hay que aclarar esto muy bien. Porque es tiempo de hablar, hermanos, pero hablar correctamente. El bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, con lenguas es idiomas. Pero los que hablaban, hermanos, no lo hacían, por traernos otra vez al ejemplo de actual, como algunos de nosotros hablamos. Es muy curioso, hermanos. Si ustedes se fijan, a una persona de Estados Unidos de América, no le da vergüenza hablar español. ¿Están de acuerdo? Hasta se esfuerzan y no les da vergüenza. Como se pronuncie, como lo digan, ellos lo dicen. Pásame a love frijoles. ¿Sí o no? Y luego uno le dice, la que sabe español, ¿verdad? Y la que sabe inglés, oh, beans, queriéndose lucir, ¿sí? ¿Cuál es el punto? Que ya cuando quieres hablar variado, dice mi esposa, me hace mucha falta práctica. Sé lo que quiero decir, pero me hace falta práctica, al extremo de que te trabas, ¿estás de acuerdo? Y empiezas a decir, em, em, so. Gracias, Maricruz. Hermanos, estos hombres aquí, cuando empezaron a hablar en lenguas, no tartamudearon, no era un lenguaje mal dicho, no era un mensaje, perdónenme la palabra, pocho, no era Spanglish. No, no, no. Ellos empezaron a hablar como si fuera su país, como si fuera su lengua original, con un dominio total, hermanos, de la pronunciación. Eso era lo que causaba la sorpresa. Eso era lo que causaba que estuvieran atónitos. Hermanos, ese es el poder de Dios. Eso es lo que Dios hace, hermanos. Eso es lo que Dios logra, y créanmelo, lo ha hecho durante toda la historia. Dios, hermanos, da palabra y dominio sobre la palabra. ¿Para qué, hermano Eri?
para que se cumpla con la función, para que el evangelio llegue, para que la gente comprenda y sus mentes sean transformadas. Hermanos, hermano Eric, y al día de hoy entonces, ¿no está ese don de lenguas vigente? No, no como muchos lo quieren dar a entender, no como muchos lo quieren hablar, no como muchos lo quieren enseñar. ¿Puede el Señor hacerlo? Sí. Sí, hermanos, no limites a Dios. Hay personas que dicen, no, somos cesacionistas, hasta cierto punto sí. ¿Siguen? Sí, pero no como lo quieren enseñar. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? No limitemos a Dios. Si Él quiere, sana inmediatamente. Si Él quiere, profetiza inmediatamente. Si Él quiere, habla lenguas inmediatamente. Ahora, profetizar, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Lo que hacemos cada miércoles y cada domingo. Hablar la palabra de Dios. Hermano, y entonces esas profecías que de pronto dicen que traen profecía nueva, que una nueva revelación, mentira. No existe. No hay. La palabra de Dios fue cerrada. Y en el último versículo de la palabra del Señor habla al respecto. Se lo dejo de tarea para que me diga qué dice. Hermanos, tenemos que aprender porque es tiempo de hablar. Es tiempo de hablar, pero hablar la palabra de Dios, hermanos. Es tiempo de hablar, hermanos, pero no palabrería, no balbuceos, hermanos, no palabras inconclusas que los oyentes solo quedan extrañados. ¿Por qué? Debo confesarles que llegó el momento, hermanos, en determinado momento de mi vida cristiana, donde me daba miedo invitar gente a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya era un show. Ya de repente había un descontrol total, había un descontrol increíble. De pronto a una personita por allá la agarraba el Espíritu Santo y empezaba a brincotear, esto y lo otro, estaba en el suelo. Y si yo invitaba a alguien tenía que decirle, ay, es que así es. Y él me decía, por poner un ejemplo, a personas, compañeros de trabajo que llegué a invitar, oye, eso es normal. Oye, ¿por qué está pasando esto? ¿Y cómo le decía yo que estábamos mal? ¿Sí me explico, hermanos? Es tiempo de hablar, pero hablar la verdad. Es tiempo de hablar, pero hablar la palabra de Dios. No de cosas, hermanos, que la gente no entiende. No de cosas, hermanos, que la gente no edifica. Y créanme lo que le voy a decir y perdónenme lo que le voy a decir. Si hablando español, muchas veces no entienden. ¿En serio, hermanos? Si hablando español y diciéndoles la verdad y predicándoles y enseñándoles, no entienden o no entendemos, me incluyo. Menos, hermanos. Dígame de qué sirve. Dígame en qué edifica. No sirve de nada, hermanos. No edifica de nada. Y no estoy inventando el hilo negro, hermanos. No, nomás les estoy predicando la palabra. Y lo que dice en ella. Y si no me cree, y si tiene dudas todavía, ¿por qué no debemos hablar en lenguas en la iglesia? Pablo lo advirtió a Corintios. Primera de Corintios 14, 19. Primera de Corintios 14, 19. ¿Qué dice, hermano? Devuélvete al 12, por favor. Hasta ahí. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua, ¿qué, hermanos? Desconocida. Hay una advertencia.
Así también vosotros, pues, que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación tuya, de la iglesia. En la iglesia, dice Pablo, en la iglesia, yo prefiero hablar 5 palabras, ¿sí? Palabras en mi entendimiento, con mi entendimiento. ¿Por qué? Porque es lo que edifica, es lo que alimenta, hermanos, es lo que nutre. Palabras, aunque sean pocas, pero que se entiendan. Algo que insisto, muchos actualmente no entienden, hermanos, y solo por estar delucidos. Los dones que Dios da, mis amados, son para edificar a otro. Son para edificar a otro. Son y deben ser para beneficio de la congregación, nunca para la satisfacción personal. Hermanos, que pudiera meter muchos versículos aquí, pero eso ya lo hemos visto en otros temas y no es lo que hoy nos está enseñando la palabra versículo a versículo. Lo importante al día de hoy, hermanos, el propósito que yo busco el día de hoy es decirte, cada pasaje de la Biblia que habla de las lenguas trata de la misma cosa, hermanos. Cada pasaje de la Biblia y donde se mencionan las lenguas es presentado de la misma manera. Así que no debemos darle, hermanos, más importancia de lo que se merece. No debemos hacerlo. No darle más importancia de lo que realmente tiene. Algo que sucede en muchas iglesias, insisto, que se tiene ese error. ¿Por qué, hermano Eri? La gente piensa, hermanos, que el Espíritu Santo ministra. La gente piensa que el Espíritu Santo se manifiesta en determinados dones. Gente, insisto, profetizando, gente hablando en lenguas, gente haciendo milagros. La gente dice, ¡ay! Aquí está el Espíritu Santo. Aquí sí conviene venir. Aquí sí se ve, aquí sí se manifiesta, aquí sí se siente. Hermanos, estamos fritos. ¿Sí están de acuerdo? Estamos fritos, ¿por qué? Porque aquí no pasa nada de eso. ¿Sí o no? Aquí no pasa nada de eso. Es tiempo de hablar, hermanos. Es tiempo de hablar, pero no este tipo de cosas. Hablar la verdad, predicar la verdad, conocer la verdad. Pero créanlo, como lo he dicho anteriormente y como lo diré hasta que el Señor me lleve o venga por nosotros, eso será solo por la palabra de Dios. Eso será solo estudiando la palabra de Dios. Biblia. Necesitamos Biblia. Todo hijo de Dios necesita Biblia. Biblia. Porque es la Biblia la que nos edifica. Así será como obre el Espíritu Santo. Así será como el Espíritu Santo transforme vidas. Por medio de la palabra, hermanos. Hermano Eri, porque tú lo dices. No, porque la Biblia lo dice. Tanto, hermanos, que la Biblia enseña que la iglesia en Corinto tenía todos los dones. ¿Sí o no? Ya lo aprendimos en otro tema. La iglesia en Corinto tenía todos los dones que menciona Pablo. Sin embargo, hermanos, la misma Biblia lo tiene registrado que Pablo lo regaña. Y a esa iglesia que tenía todos los dones, Pablo les llama carnales. Sí, carnales. Tienen todos los dones, pero son carnales. La realidad, mis hermanos, es que hoy se requiere la predicación igual que en Hechos. Todas las naciones, hermanos, lo requieren, así como en Hechos, porque en Hechos nos dice, y se lo leo, sígame con su mirada, por favor. Hechos 2, del 9 al 11. Partos, medos, elomitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, ¿sí? En el Ponto,
en Asia, Frigia, Pafilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Mínimo, hermanos, 14 idiomas distintos. ¿Sí? El mundo necesita la palabra de Dios. El mundo, hermanos, necesita conocer el Evangelio de Cristo. Es tiempo de hablar. Es tiempo de hablar. Pero es triste, hermanos, ver cómo la gente solo quiere ver señales. Gente donde no se les alimenta correctamente, donde no se les enseña la palabra, solo quieren ver señales. ¿Sabe una cosa, mi amado? Eso no salva. Las señales no salvan. Mire, me voy a ir al extremo total, hermanos. Incluso ni un milagro salva. Y lo digo por experiencia, porque nos ha tocado ver, hermanos, paralíticos levantarse. Gente que el Señor le pone muelas de oro. ¿Será verdad? ¿Será mentira? La vieja del otro día, ¿va? Pero sí ha visto. Pero eso no salva, hermanos. Eso no salva. Créanmelo. Estoy 100% seguro que nadie, nadie ha sido salvo por escuchar a otro hablar en lenguas. Nadie. Seguro 100%. Las lenguas, la palabra lo dice, hermanos, fue una señal. ¿Para quién? Para los incrédulos. En las iglesias normalmente se reúnen hijos de Dios. En las iglesias normalmente se reúnen cristianos. ¿En qué los edifica? Si la señal fue para los incrédulos, fue para que la persona que no conocía, porque obviamente no entendía, pudiera ser salvo por escuchar el Evangelio, por escuchar las buenas nuevas del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, por escuchar, hermanos, el Evangelio en su idioma. Créanmelo, hoy no aplica, hermanos. Hoy no está más esa función. Porque, insisto, las lenguas y el hablar en lenguas no salva. Es tiempo entonces de hablar, pero hablar la palabra de Dios. Porque es ahí, hermanos, donde encontramos el poder de Dios. Es ahí donde se manifiesta, hermanos, el poder del Evangelio. Es en la palabra, hermanos, de donde viene lo que tú y yo necesitamos transmitir a los demás. ¿Por qué? Porque es en la palabra donde encontramos que Cristo vino al mundo, que Cristo nació de una virgen, que Cristo, hermanos, hizo milagros, que Cristo, hermanos, avisó y advirtió a la gente, hoy el reino de Dios ha llegado, dijo Cristo. ¿Sí? Es en la palabra de Dios donde vemos que Cristo fue muerto por nosotros. Es en la palabra de Dios, hermanos, donde vemos que Cristo fue crucificado. Es en la palabra de Dios donde vemos que Cristo resucitó. Es en la palabra de Dios donde vemos que Cristo subió al Padre. Es en la palabra de Dios donde vemos que Cristo dijo que volvería y volverá. Es en la palabra de Dios. Es tiempo de hablar, pero hablar la palabra de Dios, hermanos. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que tú y yo requerimos hacer, hermanos. Las naciones necesitan la palabra. Tu vecino necesita la palabra. Tal vez tu familiar necesita la palabra. Créame, no necesita profecías, no necesita milagros y sanidades, no necesita, hermanos, lenguas. El mundo necesita saber que Cristo vino al mundo, que Cristo murió por pecadores, que resucitó el tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios, hermanos. Eso es lo que necesitamos. Pero para eso, primero requerimos creerlo nosotros. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no puedo transmitir lo que no creo fielmente. ¿Están de acuerdo con ello, hermanos? Oye, ¿qué te tomaste para el dolor de cabeza? Unas cafeaspirinas. ¿Y eso te lo quitó? Sí.
¿Me lo recomiendas? Eso me lo quitó. ¿Y crees eso? Lo creo. Tómatela y se te va a quitar. ¿Sí o no? Lo hablas con seguridad. Pero si te tomas unas cafeaspirinas y luego una aspirina y luego una mejoral y luego un arroz y luego, oye, ¿qué fue lo que te sanó? ¿Sabe? Es lo que pasa actualmente, hermanos. Por eso hay tanta confusión, porque a la gente le gusta escuchar, le gusta que, a ver, platícame tú qué traes, a ver tú qué, a ver tú qué me ofreces. Oh, hermanos, yo creo que a todos nos ha pasado. Oye, ¿y en tu iglesia qué? ¿Qué dan? Oye, ¿ahí qué? ¿Cuánto dura la alabanza? Oye, ¿y ahí qué onda? ¿Cuánto dura hablando el predicador? Ah, pues 1 hora 20. No, no, no. ¿Sí o no, hermanos? Sí, hermanos. La gente busca qué le dar cuando en realidad ya nos dio. No venimos aquí para que nos den. Estamos aquí porque Él ya nos dio. Y nos dio la salvación. Y nos dio la vida eterna. No venimos aquí para que nos dé dinero, ni sanidad, ni bienes materiales. Venimos aquí para que alimente nuestra alma. Y es tiempo de hablar, pero hablar la verdad. Hermanos, fíjate lo que dice Isaías 8:20. Váyase a Isaías 8:20, por favor. ¿Qué dice, hermanos? Gracias, Leo. ¿Otra versión, hermanos? Muy bien. Una tercera versión, hermanos. Gracias. ¿Sí escucharon, hermanos? Leo versión Reina Valera. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a eso, es porque no les ha amanecido, es lo que les decía ahorita, hermanos. El que come Biblia, no come cuentos. Así de sencillo. El que se cree los cuentos es porque no ha leído la Biblia. El que se cree las fábulas es porque no ha leído la Biblia. El que cree otras cosas es porque no ha leído la Biblia. ¿Y cuál es el problema? Que la Biblia lo advierte. ¿Sí o no? Porque vendrán tiempos en que teniendo comezón de oír, ¿qué, hermanos? Se alejarán, se van a ir. Y más adelante es más fuerte. Se enfriarán, se enfriarán. Hermanos, necesitamos palabra. Necesitamos ser testimonio de su palabra. Necesitamos predicar su mensaje. ¿Y cuál mensaje, hermano Eri? Lo que dice Hechos 2:11. Se los leo. Y dice, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué hablaban, hermanos? Las maravillas de Dios. Es tiempo de hablar, hermanos. Es tiempo de hablar las maravillas de Dios. Hablemos claramente. Hablemos la verdad de Dios. La gente no necesita que se hablen lenguas hoy, hermanos, porque la palabra de Dios está en todos los idiomas. Lo que sí necesitamos, hermanos, es predicar las maravillas de Dios. Que otros vean, hermanos, en ti las maravillas de Dios. Que otros vean, hermanos, y sean movidos al arrepentimiento por tu vida. Que otros vean, hermanos, que eres un milagro de Dios. Y hermanos, qué mejor señal. Qué mejor señal, hermanos, que alguien que en un tiempo blasfemaba contra Dios. Que alguien que en un tiempo, hermanos, se burlaba de la palabra. Que alguien que en un tiempo, hermanos, aborrecía la palabra justa, hermanos, hoy predique su palabra. Hoy predique a Dios. Eso es precioso, hermanos. Y eso es lo más precioso que podemos predicar. La salvación. La salvación.
Anuncien a otros las maravillas de Dios. Anuncien a otros lo que el Señor ha hecho en su vida, hermanos. Es tiempo de hablar. Es tiempo de predicar al Dios de gloria. Es tiempo de mostrar, hermanos, a otros su poder y majestad, para que ellos, hermanos, vean las verdaderas señales, cambios reales, cambios reales. Por eso les decía al inicio, hermanos, es tiempo de pasar de la teoría a la práctica. Es tiempo de hacerlo. La gente debe ver vidas transformadas. Que la gente, hermanos, siga asombrándose y quedándose sin palabras ante el poder, hermanos, divino de Dios. Así como se quedaron en Hechos 2:12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Perplejos, hermanos. Palabra griega, diaporeo, diaporeo. Denota incapacidad de salir, denota sin salida, denota estar completamente desconcertado. La palabra de Dios para todos, versión palabra de Dios para todos, dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Eso es lo que produce el Señor, hermanos. Pero eso solo lo explica, hermanos, el poder de Dios. Y yo espero y anhelo y deseo, en verdad, que a los que estamos aquí ya nos haya pasado. Simplemente ya no poder hacer lo que hacíamos antes. ¿Sí? Recuerda tu vida pasada. Los que tenemos nuestro negocito, oye, ¿cuánto me sale? 2,000, 1,500 del material y 500 de mano de obra. Y sabiendo que estás contando mentiras. Que de material eran 500 y de mano de obra 1,500. ¿Sí? Yo espero, insisto, que a todos nos haya pasado. Y ahora decir, ¿cuánto sale? 1,000. Oye, pero si el otro me cobró 5,000. 1,000. ¿Me explico? Espero que nos haya pasado una vida transformada. Que ahora ya no puedas hacer lo que antes. Que digas tú en tu mente, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo transear? ¿Por qué no puedo blasfemar? ¿Por qué no puedo chismear? ¿Por qué no puedo difamar? ¿Por qué no puedo criticar? ¿Por qué no puedo mentir? ¿Por qué no puedo estafar? ¿Qué está pasando? Es Dios en tu vida. Es el Espíritu Santo en ti. Es la palabra transformándote. ¿Por qué? Porque escuchaste al hermano Heriberto decir que en la palabra dice que eso es pecado y ya no quiero pecar. Porque escuchaste en la predicación que debemos ser como Cristo, que debemos buscar ser como Cristo. El propósito de haber sido salvos no es ser mejor cada día, es ser como Cristo. Aunque eso de vuelta a lo que yo pienso que es la buena vida. Hermanos, es tiempo de hablar. Es tiempo de hablar. Es tiempo de que tú comprendas qué está pasando. ¿Por qué me siento mal si lo hago? Gloria a Dios por eso, hermano. Porque es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Vamos, hermanos, del capítulo 2, hemos podido ver tres cosas muy importantes. Cuando el Espíritu Santo llegó, fue algo audible, fue algo visible y algo verbal. ¿Están ustedes de acuerdo? Son cosas extraordinarias. Y fueron cosas extraordinarias. Algo sobrenatural. Algo más allá. Ahora vamos a ver que a pesar de que fueron cosas extraordinarias, cosas increíbles, cosas que a muchos dejaron atónitos y sorprendidos, a otros no les sirvió de nada. Terminemos con el versículo 13. Fuerte, por favor. Gracias, hermana. ¿Otra versión?
Gracias. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. No solo no creyeron, ¿están de acuerdo, hermanos? Sino que se burlaban, ¿sí? Se burlaban, mas otros burlándose. La palabra original, hermanos, hace referencia a ridiculizar, perdón, con burlas sarcásticas. Esto me gustó mucho y lo aprendí apenas esta semana, ¿eh? Antes. Hoy sucede mucho eso, ¿verdad? Hoy gente se burla mucho del evangelio. ¿Están de acuerdo, hermanos? Hoy hay gente, hermanos, que no solo menosprecia la palabra y el poder de Dios. Hoy hay personas, y lo vemos por muchas partes, marchas y cosas de esas que andan por ahí, que se burlan de Dios. Se atreven a poner un Cristo gay. Sí, hermanos. Se atreven a vestir a Cristo ridiculizado, embarazando a María Magdalena y Magdalena abortando. Para ellos es una burla, hermanos. Para ellos no es suficiente no respetar. Ellos exigen respeto, pero no lo dan. ¿Por qué? Porque están cegados. Su entendimiento está cegado. Sin embargo, lo pongo entre comillas, ridiculizan. Ellos recibirán su paga, hermanos. Eso es seguro. Pero lo que vemos aquí en Hechos, hermanos, en lo que unos se maravillaban, en lo que unos se convertían, en lo que unos eran, hermanos, transformados por el poder de Dios, en lo que unos eran llenos del Espíritu Santo, otros se burlaban. Ahora sí, llenos de mosto. Siempre pensé, hermanos, toda mi vida, hasta esta semana que aprendí esto, siempre pensé que simplemente se refería a estar borrachos. Y ciertamente eso dice. Pero el original, hermanos, da información rica al respecto y se lo explico. Mosto es la palabra griega gleukos. Gleukos. Aquí viene lo impresionante, y aquí viene lo importante. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Leucos, en este pasaje, en esta porción, se refiere a vino dulce, uvas sin fermentar, jugo fresco. ¿Dónde está entonces la burla? Decía el pastor John MacArthur. Era una burla al referirse a esto porque estaban comparando a un bebé tomando jugo de uva, ¿sí? Donde un solo sorbo, obviamente al bebé le sería intolerable. O sea, están como queriendo decir, estos que debieran ser conocedores y expertos bebiendo vino, porque bebían vino y como ya lo hemos aprendido, vino fermentado, que emborrachaba. La burla está, hermanos, en que lo están comparando con un niño, con un bebé, que se emborracha con cualquier cosa. Esa era la burla. Es tiempo de hablar, hermanos. Y es tiempo de que hablemos, pero que hablemos la verdad. A unas sabiendas, escuchen por favor, que muchos se van a burlar. A unas sabiendas, hermanos, que personas, como dice la escritura, que se creen sabios, realmente no harán más que evidenciar su torpeza. Es tiempo de hablar la verdad, hermanos, a sabiendas de que la escritura nos dice que los que no entienden es porque su padre no lo permite. ¿Quién es su padre? El diablo. El diablo. Aquí fue solo una burla y aquí le voy a dejar por hoy. Aquí los que no aceptaron a Cristo, los que no aceptaron el poder del Espíritu Santo, los que no aceptaron lo que estaba mostrando el Espíritu Santo, se burlaron. Pero más adelante, hermanos, esto va avanzando. La burla no se queda en burla. Más adelante, hermanos, agreden peor. Más adelante encierran, más adelante condenan, hasta llegar, hermanos, a asesinar a los hijos de Dios. ¿Sí? No debemos sorprendernos. Debemos hablar la verdad. Predicar la verdad, hermanos,
va a traer 2 consecuencias, y siempre va a ser así, ¿eh? Siempre, o salvación o condenación. Siempre, o salvación o condenación. O te arrepientes para vida eterna, o reniegas y te condenas. ¿Sí, hermanos? O arrepentimiento y transformación, o burla y contienda. Así es el evangelio, hermanos. Termino diciéndote, no quieras agradar a la gente, no quieras agradar ni quedar bien. Es más, te advierto, si predicas la palabra, si hablas la verdad, seguramente vas a quedar mal. Vas a quedar como el intolerante, vas a quedar como el cuadrado, vas a quedar como el necio, vas a quedar como el ignorante. Nosotros no convencemos a nadie. Nosotros no convertimos a nadie. Es tiempo de hablar y dejar en manos de Dios el resultado. Amén, hermanos. Pónganse en pie, por favor. Hasta ahí le dejamos el día de hoy.